Quiero invitarles, me acompañen en oración. Vámonos presentando delante de nuestro eterno Señor para que nos auxilie, hermanos, con su Espíritu para la buena interpretación de la palabra de nuestro Dios. Cerrando nuestros ojos, vamos a presentarnos en oración. Bondadoso Dios y nuestro buen Padre Celestial, Señor, que habitas en tu trono de justicia, que es el cielo. Elevamos nuestra plegaria delante de tu presencia divina para rogar y suplicarte, Padre eterno, nos des de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para la buena comprensión de tu palabra. Permítenos que podamos asimilar en nuestro corazón esa palabra de verdad. Permítenos, bendito Señor, que podamos ser instruidos por medio de tu palabra divina, cada uno de los oyentes de esa palabra, para que podamos, Señor, tener en nuestra vida y en nuestro corazón esa esperanza de vida. Así, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos y te suplicamos, bendito Padre, nos mantengas firmes en tu camino. Danos la fortaleza que necesitamos para poder, bendito Señor, continuar en el camino hacia la vida. Si tú nos ayudas con tu Espíritu, será posible, Señor, todo lo que emprendamos en tu camino. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y recibe la gloria, la honra y la alabanza que a ti te pertenecen desde ahora y para siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos, hermanos, a abrir la escritura, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, el verso 3 y el verso 4 únicamente. Usted va a seguir con su vista, voy a dar esta lectura de estos dos versículos. Usted, poniendo atención, seguirá la lectura de estos dos versos con su vista. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Hasta ahí, hermanos, nada más. En esta carta, hermanos, del apóstol Pedro, nos dice, hermanos, que hay cosas que pertenecen a la vida y que a nosotros, hermanos, se nos revela por medio de la Escritura lo que dice el apóstol Pedro, y dice que nos son dadas grandes, preciosas y grandísimas promesas. Lo primero, hermanos, que
tendremos que comprender, hermano, es que las promesas de vida abundante y vida eterna, nuestro Dios nos hace partícipes de esas promesas preciosas, grandísimas y eternas. Nos hace partícipes, dice el apóstol, de la naturaleza divina. ¿Cómo será esto, hermanos, que nuestro Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina? Lo que se expresa aquí, hermanos, no difiere de aquellos conceptos que a veces hemos leído en la Escritura, como cuando le dijo Jesús a Nicodemo, un maestro de Israel, que se acercaba a Jesús de noche a preguntarle, hermanos, cosas. Jesús le dijo, hermanos, a aquel varón que era necesario nacer, ¿se acuerda cómo? De nuevo. Y eso ya es parte, hermanos, en el plan del Señor de hacernos partícipes de la naturaleza divina. Nacer de nuevo. Pero este nacimiento, hermanos, nuevo, no es, hermanos, como lo veía Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Porque Nicodemo le preguntaba, hermanos, a Jesús, lo interrogaba y le decía, oye, ¿cómo puede el hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Hermanos, él veía, hermanos, las cosas de un modo, hermanos, material. Y cuando nuestro Dios, hermanos, como dice Pedro, nos llamó por su gloria y nos llamó por su excelencia, como dice el verso 3, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, es porque nuestro Dios, hermanos, nos ha dado la oportunidad a todos de nacer, hermanos, de nuevo. Pero este nacimiento, hermanos, ya dijimos que no era, hermanos, que como el hombre siendo viejo, ¿acaso puede entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? No, hermanos. Estas promesas en las cuales nuestro Dios nos hace partícipes de esa naturaleza, hermanos, incluye el nacimiento nuevo. Que dice, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, si alguien me ayuda dándole lectura, Juan 3, verso 3. ¿Cómo es esto, hermanos? En lo que nuestro Dios nos hace partícipes, fíjese usted. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y este nacimiento, hermanos, no es, ya lo dijimos, como creía, hermanos, aquel rabino judío llamado Nicodemo. No era así. Este nacimiento, hermanos, está expresamente explicado. Nacer de agua y, ¿se acuerda de qué más? Y de espíritu. Y nuestro Dios es una de las promesas, hermanos, en las cuales nos ha hecho partícipes de esa naturaleza divina. Nosotros podemos comprender, quizás
cuando vamos a las aguas del bautismo, cuando nos bautizamos, sepultamos al viejo hombre en las aguas corredizas del río donde nos bautizamos. Y el que se levanta, el que sale después, hermanos, de ser sumergido en el agua, es una nueva criatura. Ha nacido en Dios. Y debe de andar, como dijo Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, es decir, el viejo hombre, las cosas viejas, las prácticas antiguas, la vida vieja, la vida antigua, tiene que dejarla porque ya nació en Dios. Y esas, hermanos, son las cosas de las que Pedro se refiere, hermanos, cuando dice que el Señor nos llamó por su gloria y excelencia, que el Señor nos llamó, hermanos, y nos ha hecho partícipes de preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué promesa? Hermanos, ¿habrá promesa en bautizarse? El que creyere y fuere bautizado, dijo Marcos en el capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Allí está la promesa, hermanos. Ahí está la promesa, será salvo. Siempre en cuando, hermanos, también, ¿verdad?, se persevere en el camino de Dios con obediencia y fidelidad. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay gentes que creen, hermanos, que bautizarse, ya por ese simple hecho van a ser salvos. Aunque después de bautizarse, hermanos, vivan en pecado. Hay gente que cree, de todas maneras vamos a ser salvos, porque ya nos bautizamos. No, hermanos. La salvación se puede perder si no hay fidelidad en Dios. Si no hay obediencia, hermanos, a la palabra, la salvación se puede perder. Está escrito, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Pero también está escrito, mas si se retirare, dice, hermanos, el Señor, no agradará a mi alma. Entonces, hermanos, la escritura es amplia, es grandiosa, nos enseña, nos explica. Y dice también en Hebreos, es que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio más por el pecado, porque Cristo fue sacrificado una vez por los pecados de todos. Ya nos limpió con su sangre, ya fuimos limpios con su palabra. Y si nosotros tornamos al pecado después de ser limpios, después de ser una nueva criatura, después de ser una nueva vida, después de haber recibido aquella promesa de vida mediante un nuevo nacimiento, si nosotros nos tornamos atrás, hermanos, estamos poniendo en riesgo la promesa de vida que Dios nos dio. Estamos poniendo en riesgo lo que nuestro Dios, hermanos, ha querido en su plan de salvación para nosotros. Así que estas promesas, hermanos, en las cuales nos hace partícipes el Señor, hermanos, por su bondad, nacer de nuevo. Y no difiere, hermanos, de lo que son las preciosas y grandísimas promesas de nuestro Dios. En el libro o en la carta de Santiago, hermanos, en el capítulo 1, verso 18, mire lo que dice. Otro hermano que me ayude. Santiago 1:18. Por favor, hermano. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oiga, nada más, hermano, hermana.
lo que nos está diciendo nuestro Dios, lo que el Señor nos está revelando en esta carta. Qué preciosa es la palabra de nuestro Dios, hermanos, de veras. Que tenemos que sentirla en nuestro corazón. Que tenemos que entregarnos a ella con todo nuestro corazón. Que tenemos que amar, hermanos, esa palabra de veras. Porque está diciendo, hermanos, qué cosas tan hermosas está diciendo. Y todo esto, hermanos, es porque nuestro Dios nos ha hecho partícipes de preciosas y grandísimas promesas, dice Pedro. Entonces aquí, hermanos, dice, Él de su voluntad nos ha engendrado. ¿Se acuerda? Que no está hablando de ser engendrados por voluntad de varón, porque así dice la Biblia. Que estas promesas, cuando hablan, hermanos, de ser engendrados, no es de voluntad de varón. Todos nosotros tenemos o tuvimos un padre y una madre genéticamente hablando. Pero lo que está diciendo aquí, hermanos, es que nuestro Dios nos engendró por medio de qué, hermanos, no por voluntad de varón, por medio de qué nos engendró. Por medio de la palabra. ¿Se da usted cuenta? Fuimos engendrados por medio de la palabra de verdad. ¿Con qué propósito? Para que seamos primicias de sus criaturas. Yo creo que, hermanos, desde la creación nos dimos cuenta de la obra grandiosa y majestuosa de nuestro Dios. ¿Cuál sería la más grande de la creación de Dios sobre la tierra, hermanos? ¿Cuál sería? Los árboles, la hierba, las aves. ¿Qué sería lo más grandioso de la creación de Dios, hermano? ¿Qué considera usted? El hombre. Aunque, hermanos, a veces decimos, ¿qué es el hombre? El hombre es pecador. ¿Qué es el hombre, hermanos? El hombre, hermanos, es el que desde el principio desobedeció a Dios, cayó en pecado. Pero, hermanos, nuestro Dios no se olvidó del hombre. Nuestro Dios no nos ha olvidado, a pesar de ser pecadores. Porque está escrito, hermanos, en Romanos, dice, siendo aún pecadores, Cristo, dice en Romanos capítulo 5, Cristo murió por nosotros. Porque en el plan de nuestro Dios, hermanos, están las preciosas y grandísimas promesas para nosotros. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Que nos ama tanto, que nos hace, hermanos, partícipes de esas promesas, para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor, hermanos, cuando hizo la creación, hizo muchas criaturas. Los mares, hermanos, se llenaron de vida por medio de diferentes especies. Las aves de los cielos se llenaron de muchas criaturas que nuestro Dios permitió, hermanos, con un propósito. Pero de todo lo que nuestro Dios creó, hermanos, el Señor ha querido que seamos primicias. ¿Cómo ve? Y es parte, hermanos, de esa promesa, a lo cual, hermanos, el apóstol, ¿verdad?, recalca
que nos llamó por su gracia y excelencia. Si nosotros, hermanos, volvemos, hermanos, al verso 3 de la primera carta de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva. ¿Por qué regenerado, hermanos? Porque el hombre, hermanos, siendo pecador, Dios le dio la oportunidad de regenerar su vida. Que oiga la palabra, que viva la palabra, que haga suya la palabra, que se convierta, que deje el pecado, que busque a Dios, que guarde sus mandamientos, que guarde sus fiestas, que aprenda el hombre, hermanos, a hacer la voluntad de Dios, para que de esa manera, hermanos, todos seamos partícipes de las, como dice, hermanos, preciosas y grandísimas promesas. Solamente, hermanos, oyendo la palabra, solamente haciendo la voluntad de nuestro Dios, es como podemos ser partícipes, hermanos, de las promesas de nuestro Dios. Con el propósito, ahora dice, hermanos, Santiago en su carta, de ser primicias de sus criaturas. Qué lugar tan honorífico nos da nuestro Dios, hermanos, aún siendo pecadores y haber Cristo muerto por nosotros. Pero fuimos lavados, fuimos limpios por la sangre de Cristo. Nos hizo una nueva criatura a través de las aguas del bautismo. El propósito de Dios en nosotros se va cumpliendo conforme vamos obedeciendo, hermanos, su palabra. Y no debemos de tornar, hermanos, atrás, ¿verdad? No debemos de tornar, ¿verdad? Atrás, no debemos de regresar a las costumbres, hermanos, que no edifican, a las costumbres, hermanos, del mundo o de las gentes. Porque eso, hermanos, se quedó, hermanos, o se debe de quedar, hermanos, atrás. Mire lo que dice ahora la primera de Pedro, en el mismo capítulo, nada más que el verso 23. Si me ayudan con el verso 23, hermanos. ¿Cuál, hermano? 1 Pedro 1:23. Sí. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra que vive y permanece para siempre es el medio por el cual nosotros fuimos renacidos. Si esa palabra, hermanos, yo a veces me pregunto, si esa palabra que dice el apóstol Pedro, que es la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre. Ahora me acuerdo, hermanos, de aquello que está escrito, que la palabra de Dios permanece para siempre. Y sí, hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos que tener seguridad y credibilidad plena en lo que el apóstol, hermanos, Pedro nos enseña. ¿Qué pasó, hermanos, poniendo ejemplo, qué pasó con las disciplinas? El que estudia química hoy en la actualidad no es como los químicos que había hace 200 años o 150 años.
Los libros no son iguales. Los libros viejos de química ya no son los mismos hoy. Ya cambiaron. Ya no es igual. Los libros de medicina de los muchachos que estudian una carrera de medicina ya no son igual. La escuela de medicina ya no es lo mismo que hace 100 años. Ya cambió. Ya los libros son otros. Ya son más profundizados, hermanos, en la enseñanza. Los libros viejos pasaron. ¿Sí, hermanos? Pero este libro habrá pasado, hermanos. Este libro ya dejaría de ser, ya pasó de moda. La palabra de Dios, dice Pedro, que es viva y que permanece para siempre. Pero si esa palabra que es viva y que permanece para siempre, hermanos, es la que por medio de ella nosotros fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, porque fuimos engendrados por la palabra. Aunque hayamos sido engendrados por un padre genéticamente y concebidos por una madre, hermanos, genéticamente, la materia, hermanos, como se decía en la mañana, va al polvo, porque es polvo. Pero lo de Dios es de Dios. Y si Dios nos ha dicho, hermanos, que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre, hermanos, es porque Dios quiere darnos vida permanente para siempre. El porqué de sus promesas es eso. Por eso Pedro dice, nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso Pedro dice, preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué promesa hay más grande que la vida eterna, hermanos? ¿Usted me podría decir alguna promesa que sea más grande que la vida eterna? No hay, solamente las promesas de Dios. ¿Qué promesa hay, hermanos, en las promesas de Dios? Hermanos, que sean más grandes que lo que nuestro Dios nos dice. No hay comparable. Las cosas que hay, hermanos, en esta tierra no son eternas, son pasajeras. ¿Usted le ha prometido algo a su esposa algún día? Y no se lo ha cumplido. Porque son promesas que no son eternas y que además a veces no sabemos cumplirlas. O a alguien le hacemos una promesa y no la cumplimos. Sí, porque hermanos, fíjese usted, hablando del bautismo, muchos decimos, Señor, yo voy a guardar tus mandamientos. Porque pues en eso consiste querer bautizarnos, darle obediencia a la palabra de Dios. Y luego, hermanos, viene el sábado. Ay, pues es que ahora no voy a poder ir. Pues es que ya llevo 2 y no he podido ir, pero ahora sí, al tercer sábado, ahora sí ya voy a ir. Es que yo nada más puedo venir en la tarde. Y nosotros, hermanos, le hicimos un voto al Señor cuando nos bautizamos de obediencia a su ley, ¿verdad? Pero son promesas, hermanos, que hacemos como hombres. Pero déjeme decirle, las promesas de Dios son preciosas y grandísimas porque nuestro Dios no falla en lo que promete. Analice bien la Biblia y la historia y verá que nuestro Dios lo que promete, lo hace. Le dijo el Señor a Jacob, no temas de ir a Egipto, hombre. Porque Jacob sabía que los egipcios eran malos. A Abraham, hermanos, el faraón quería hacer su mujer a la mujer de Abraham. Entonces eso, hermanos, lo sabía el patriarca Jacob. Los hombres son malos. ¿Cómo voy a ir yo a Egipto? Dios le dijo, mira, ve, yo soy contigo. Yo voy contigo, no temas. El Señor le dio esa confianza. Se fue.
el hombre. Y le dijo, mira, si tú vas a Egipto, mira, allá te vas a multiplicar. Mira, yo te voy a traer de la tierra de Egipto otra vez acá. Y va a ser una nación la que voy a traer de allá para acá. Era una promesa. Dios la cumplió, hermanos. Sí. Cuando llegó el tiempo, mandó a Moisés y Moisés llevó al pueblo de la tierra de Egipto de nuevo a Canaán. Porque Dios cumple, hermanos, sus promesas. Por eso está escrito, hermanos, en el libro de los Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los hombres fallamos en las promesas. Yo le dije a mi esposa cuando nos casamos, hace más de 40 años, te voy a llevar a Puebla a desayunar, mija. Y me han dicho, oye, ¿cuándo me vas a llevar a Puebla? Ya van 40 años y todavía no me llevas. Porque nosotros, hermanos, así somos carne, somos hombres, prometemos y luego no queremos hacer, no queremos cumplir. Pero nuestro Dios no, hermano, nuestro Dios, sus promesas del Señor son firmes, son verdaderas, son leales. Si el Señor dice, hermanos, que nosotros somos renacidos de simiente no corruptible, si el Señor dice que nosotros hemos sido hechos así, y hemos sido renacidos, hermanos, de simiente no corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, es porque hemos nacido. ¿Qué debemos de hacer con nuestro nacimiento? ¿Qué debemos de hacer con nuestro bautismo? Como dijo Santiago, guardarnos sin mancha de este mundo. No améis, dijo Jesús, al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Porque cualquiera, dice la Escritura, que hace amistad con el mundo, se hace enemigo de Dios. Y no queremos, hermanos, después de conocer la palabra del Señor, después de conocer su promesa, yo no quiero hacerme enemigo de Dios otra vez, hermanos. No, porque quizás ya no tenga la oportunidad de salvación. O sea, hay que cuidarnos, como dijo Santiago, hay que guardarnos del mundo, de las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué razón? Porque nos son dadas, dijo Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Porque Dios nos ha hecho, dice aquí esta escritura, partícipes de la naturaleza divina por medio de un engendramiento por la palabra, por medio de un nacimiento, hermanos, nuevo. Estar con Cristo, hermanos, qué precioso es estar con Cristo, estar en Cristo, qué precioso es. De modo que si alguno está, pero ¿qué será, hermanos, estar en Cristo? Ahora sí que nosotros tenemos que estar en Cristo y Cristo también tiene que estar en nosotros, ¿verdad? Porque somos de Él. Él nos compró con su sangre. Así que dice Pablo, les dijo a los corintios, pues como somos de Él, como Él nos compró con su sangre, vamos a alabarle al Señor, porque nuestro cuerpo es del Señor. No nos pertenecemos. No vamos a hacer, hermanos, cuando conocimos a Dios, no vamos a hacer lo que a nosotros nos parece. No, somos de Él. Estamos destinados a hacer su voluntad. No la nuestra. Y cuando habla del sábado, hermanos, dice Isaías, si tú al sábado lo llamas delicia, si tú al sábado lo veneras, si tú lo llamas santo, ahí hay una serie de promesas, hermanos, son grandes, son preciosas. Mira, te voy a llevar al monte de mi santidad. Mira, te voy a dar un nombre nuevo mejor que el de hijos e hijas.
Esas son las promesas del Señor. Son grandes, son preciosas. Luchamos por esas promesas con dedicación, con fe, con ganas, con cariño, con amor en las cosas de Dios. Si así estamos, hermanos, luchando, estamos en buena lid, estamos en lo correcto. Sí, hermanos. Vamos a ver ahora, hermanos, Romanos 8, verso 1. ¿Me sigan ayudando, hermanos? Fíjense lo que dice. Vamos a ver lo que dice. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Cuál es la promesa aquí, hermanos? Que si tú estás en Cristo, por eso yo decía, ¿qué será estar en Cristo? ¿Qué será que Cristo esté en mí? Significa, hermanos, obedecer al Señor para entender que Él está en mí y que yo estoy en Él. Eso, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, dijo el Señor, este es el que, ¿qué? Este es el que me ama. Y el mandamiento grande, hermanos, desde el principio que lo leemos cada viernes y sábado en la mañana y sábado en la tarde. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas o con todo tu poder. No hay mandamiento más grande que este, dijo Jesús. Así que, hermanos, somos, como dijo el apóstol Pablo, deudores, no a la carne, al Espíritu. No, es que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por el grande amor de Dios, porque Dios quería hacernos partícipes de sus promesas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, mi cuerpo debe de ser morada y templo del Espíritu Santo? Y debo de cuidar ese templo, esa morada del Espíritu Santo. Estando en Cristo, puedo. Obedeciendo la palabra de Dios, puedo. Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo. ¿Qué? Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir? Como le dijeron en cierta ocasión los discípulos a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Porque, hermanos, la falta de fe puede ser que, hermanos, nos haga titubear en el camino de Dios. La falta de confianza en las promesas de nuestro Dios puede que nos haga titubear en el camino de Dios. El enemigo, hermanos, puede, hermanos, ponernos, hermanos, las tentaciones. Pero vamos siendo, hermanos, fuertes. Vamos resistiendo, hermanos, al mal, para no, hermanos, pecar delante de nuestro Dios, para no perder las grandísimas y preciosas promesas que nuestro Dios tiene para nosotros, sin desmayar, pidiéndole a Dios en oración que nos dé, hermanos, de su fortaleza. Allá, hermanos, en el Evangelio de Juan, vamos a leer lo siguiente, capítulo 14, verso 17 al 23. Juan 14, 17 al 23. Dice la palabra de Dios,
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Amén. Dice un canto, hermanos. Grandes, fieles, todas, ¿qué, hermanos? Todas las promesas que el Señor ha dado. Yo le pregunto, ¿esto que leímos aquí son promesas o no? Porque dice, hermanos, porque dice, el mundo no puede recibir al Espíritu de verdad. Pero ustedes lo conocen, a ese Espíritu de verdad. Vino cuando nos bautizamos. Antes de bautizarnos, dijo Pablo, hermanos, a los Efesios, desde que ustedes comenzaron a creer, fueron sellados con el Espíritu. Te bautizas, te lo dio a plenitud, porque esa era la promesa. Esa era la palabra, que cuando Él viniera nos iba a dar ese Espíritu. Y nos lo da. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, nos bautizamos, ustedes lo conocen, está en vosotros. Está en vosotros. Tu cuerpo es templo y morada de el Espíritu Santo. Y la promesa es, no, ¿saben qué? No los voy a dejar huérfanos. No están solos. Donde 2 o 3 están en mi nombre, ¿qué? No nos ha dejado solos. Lo tenemos a Él. Está en nosotros. No le vemos, pero lo sentimos. Y sabemos que está a nuestro lado. Entonces, hermanos, lo que nuestro Dios dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y ese es, hermanos, el que tiene, como dijo Pedro, las preciosas y grandísimas promesas. Ese es el que ha sido participante, hermanos, de la naturaleza divina. El resultado, hermanos, de las promesas preciosas de la salvación, hermanos, es que, hermanos, los creyentes, fíjese, siendo pecadores, se convierten en hijos de Dios. Usted dice, ¿cómo nuestro Dios ha hecho tantas cosas por nosotros? Sí, hermanos, los pecadores, hermanos, al nacer de nuevo, hermanos, al estar en Cristo, al ser engendrados, al nacer de nuevo, al estar en Cristo, hermanos, hemos llegado a convertirnos en hijos de Dios. Está escrito, a lo suyo vino, habla de Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron les dio potestad, les dio poder para que sean, ¿qué? Hijos de Dios. Ay, hermanos, ¿cómo es nuestro Dios tan bueno con nosotros? ¿Merece ser alabado? ¿Merece ser glorificado? ¿Merece que le demos toda honra como Padre? Sí, hermanos,
Merece que guardemos su tiempo sagrado, como Él nos ha dicho del séptimo día. Sí, hermanos, que no andemos en nuestras palabras, que no hagamos nuestra voluntad, ¿verdad? Que dediquemos ese tiempo, hermanos, especial y sagrado a nuestro Dios. Así de que, hermanos, son las cosas que la palabra de nuestro Dios dice. Dice muchas acerca de las preciosas y grandísimas promesas, de la cual nuestro Dios nos ha hecho, hermanos, participantes de la naturaleza divina. Y hermanos, apuntan a la vida eterna. Dice muchas cosas. Entonces vamos a ver, hermanos, Colosenses 1:27. Vamos finalizando ya, hermanos. Colosenses 1:27. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Gracias, hermano. Hermanos, la palabra de nuestro Dios es muy bonita. No nos cansa, hermanos, de leerla. Y si nos cansa, pues descansamos, pero queremos volver a leerla para revivir. Cada que leemos la palabra de Dios, hermanos, revivirla en nuestra vida, en nuestro corazón. Pues yo les digo a nuestros hermanos allá en la iglesia, hermanos, donde estoy, lean la palabra. No la dejen guardada y nada más, cierto, hay que guardarla y hay que cuidarla porque es el libro, hermanos, de nuestro Dios. Pero hay que instruirnos con ella. Porque aquí, hermanos, dice, a los cuales quiso Dios, a esos renacidos en Dios, a esos que son nuevas criaturas. ¿Usted ha renacido en Dios? ¿Usted es una nueva criatura? Sí. Bueno. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, y que es Cristo, ¿en dónde, hermanos? En vosotros. La esperanza de gloria. Cristo, hermanos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelación, Cristo es el tema principal de las Escrituras. Todo lo que dice el Antiguo Testamento de Cristo es el espíritu de la profecía, de todo lo que se cumplió en Jesús y de todo lo que está por cumplirse. Y todo lo que está por cumplirse, hermanos, en usted es las preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. Luche por esa vida. Busque a Dios. No se aleje. Manténgase limpio delante del Señor. No peque. Para que, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, a ver si alcanzo. No es que ya lo haya alcanzado, no. Prosigo, a ver si alcanzo. ¿Qué será, hermanos, cuando el Señor llame a los escogidos? ¿Quiere usted ser uno de esos escogidos? Luche por esas grandiosas y preciosas promesas. Dios le bendiga. Llévese la palabra de Dios en su corazón, vívala, léala, póngala por obra, viva bien con todos, ¿verdad? Y mayormente, como dijo el apóstol Pablo por ahí en un verso, entre los domésticos de la fe. Dios le bendiga, muchas gracias por su atención. Pasa a vos.
Bien, hermanos, pues hemos escuchado la predicación de esta tarde y la invitación de nuestro hermano final era que luchemos cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, cada quien tiene una lucha diferente, ¿verdad?